A continuación les hablaremos del científico, lógico y filósofo Charles Sanders Peirce. Charles Sanders Peirce nació en Cambridge, Massachusetts, el 10 de septiembre de 1839. Tal como su padre, Peirce se graduó del Colegio de Harvard en 1859 e inició estudios en química dentro de la Escuela Científica de Lawrence, que formaba parte de la misma universidad. Se desempeñó también como asistente informático de su padre, con quien realizó trabajos importantes en astronomía dentro del observatorio de Harvard. Como parte de lo mismo, entre los años 1873 y 1886, Charles Sanders Peirce condujo experimentos en aproximadamente 20 estaciones espaciales tanto en Estados Unidos como en Europa y Canadá. En dichos experimentos utilizó péndulos diseñados por él mismo. Esto mismo le dio un importante conocimiento internacional y lo llevó a desempeñarse por muchos años como ingeniero químico, matemático e inventor. Asimismo, la participación práctica que tuvo en la física lo llevó a finalmente rechazar el determinismo científico. Así pues, durante mucho tiempo se desempeñó en matemáticas y física, aunque tenía un interés especial por la filosofía, la filología y sobre todo por la lógica, cuestiones que posteriormente lo acercaron a la psicología experimental. Es considerado, entre otras cosas, el padre de la semiótica moderna, la ciencia de los signos, y uno de los filósofos más importantes de todos los tiempos. Mediante sus estudios, Peirce vinculó de manera importante la lógica con la teoría de los signos, aunque especialmente se dedicó a estudiar la lógica en el terreno científico o la lógica de la ciencia, es decir, de la inducción, como extraer conclusiones o principios a partir de un conjunto de datos y manera lógica. A esto último, Peirce le sumó dos métodos para generar hipótesis, a los que llamó retroducción y abducción. La abducción para Peirce es un complemento de la inducción y la deducción, es decir, se trata de herramientas estrechamente relacionadas, y sostenía que esto último no solo se encuentra en el método científico, sino que es parte de nuestra actividad cotidiana. El signo, según Peirce. El signo se produce en un ámbito semiótico, que es la condición lógica de su existencia. Así, la estructura teórica en la que puede fundamentarse la investigación semiológica requiere la elaboración y el ajuste lógico de tal ámbito semiótico. El signo es la estructura estructurante en cuanto a unidad mínima de análisis. No hay signo en tanto no se establece el ámbito semiótica que lo genera. Pero cuando se ha logrado determinar un ámbito semiótico correctamente acotado, se puede reconocer simultáneamente el perteniente signo particular. El signo, según Peirce, incluye una concepción triádica. Representamen es algo que está para alguien en lugar de algo bajo un aspecto o capacidad. Es algo que está en lugar de otra cosa. Sustituye a algo. Objeto es aquello al que el representamen se dirige. Es existente y el signo o representamen trata de dar cuenta de él. Interpretante, media entre representamen y objeto de un signo, es otro signo. Es la modificación en el pensamiento producida por un signo. Pragmatismo. El pragmatismo de Peirce es sobre todo lógico. A diferencia de la imagen habitual, deriva de una interpretación parcial e inexacta de la forma que adquirió en la obra de James,
pero hay que advertir que el aspecto lógico no es ajeno a James, ni el práctico a Peirce. La función del pensamiento es para éste producir hábitos de acción. El pragmatismo es el principio de que todo juicio teórico expresable en una frase en modo indicativo es una forma confusa de pensamiento, cuya única significación está en su tolerancia a reforzar una máxima práctica correspondiente expresable como una frase condicional ligada con el modo indicativo. El pragmatismo, por tanto, es un método o una regla para aclarar las ideas, para determinar su significado, etc. Peirce formula el principio del pragmatismo diciendo: para comprobar el significado de un concepto intelectual, hay que considerar las consecuencias prácticas que podrían derivarse necesariamente de la verdad de tal concepto, y la suma de tales consecuencias constituirá el significado completo de la concepción. Modelo triádico del signo. Peirce definió el signo como una identidad de tres caras, con un significante, que es el soporte de material, un significado, la imagen mental, y un referente, el objeto real o imaginario al cual hace alusión el signo. Este modelo se basa en tres componentes. El representamen, forma que toma el signo, no es necesariamente material. El intérprete no es un intérprete en sí, sino al sentido que se hace al signo. Y el objeto, a lo que el signo se refiere. A la integración de estos tres elementos se le llama semiosis. El referente es equivalente al objeto. El representamen equivale al significante. Y el interpretante es igual al significado. Método científico. Peirce destaca este método frente a los otros por su capacidad de comprender los hechos reales y fijar las creencias en hechos observables y verificables por todos los sujetos. De acuerdo a los postulados expuestos, este método por antonomasia resulta fiel a los procesos de la lógica y la ciencia. En primer lugar, se basa en casos reales independientemente de las opiniones, por tanto, parte de la realidad y de la experiencia del sujeto en ella. En segundo lugar, surge de fenómenos externos, dejando de lado las visiones internas que emergen frente a los hechos. El método científico da paso a formas de investigación que permiten la comprobación de las cosas reales por dos razones fundamentales. Por un lado, parte de la observación de los hechos reales que nos afectan a todos de igual manera. Por el otro, el método es aplicable a un sinnúmero de cosas y hechos, condiciones que le otorgan un carácter de universalidad. Finalmente, el método permite evitar que se generen dudas frente a los hechos e incluso frente al método mismo, puesto que se instaura en la esfera pública y queda disponible para que otros puedan contrastar sus resultados, resolver dudas o identificar falacias o fallas en las inferencias e indagaciones realizadas. Categorías ontológicas en Peirce. La categoría de primeridad corresponde a la cualidad, la de segundidad a la actualidad
y la terceridad corresponde a la relación, pero a una relación legal, a una ley. Esta ley es la que rige la estructura, que siempre es relación, una estructura esencial. Por eso también puede decirse que la terceridad corresponde a la esencia e igualmente a la acción de significar. Más concretamente, corresponde a la noción de suposición de los escolásticos. Más claramente, la primeridad corresponde a una sensación, la segundidad a una percepción y la terceriedad a una interpretación. Con base a esto podemos decir que si no existe un conocimiento, una experiencia, un aprendizaje o vivencia, no se va a poder interpretar correctamente algo. La epistemología en Peirce. En la epistemología de Peirce, el pensamiento es un proceso dinámico, esencialmente una acción que oscila entre los estados mentales de duda y creencia, mientras que la esencia del segundo es la instauración de un hábito que determina nuestras acciones, con la cualidad de ser un estado satisfactorio y apacible en el que todo humano quisiera permanecer. El primero nos estimula a indagar hasta autodestruirse y se caracteriza por ser un estado turbulento e insatisfactorio del que no todo ser humano lucha por liberarse. La irritación de la duda provoca una contienda para alcanzar el estado de creencia. Nótese que Peirce habla de estado de creencia y no de conocimiento. Así, la pareja duda-creencia es en realidad un ciclo entre dos estados diametralmente opuestos, mientras que la creencia es un hábito, la duda es la privación del mismo. Sin embargo, la duda, según Peirce, no es un estado que se genere voluntariamente haciendo una pregunta, así como una oración no es interrogativa por el simple hecho de ponerle una marca especial. Debe existir una duda real y auténtica. La duda auténtica siempre tiene un origen externo, usualmente viene de la sorpresa, siendo tan imposible para un hombre producir una duda auténtica voluntariamente como lo sería el imaginarse la condición de un teorema matemático y como sería el generar una sorpresa mediante un simple acto de voluntad. De esta forma, Peirce no solo argumenta que para romper un hábito debe existir una duda auténtica, sino que la identifica como la sorpresa, y de hecho parece usar estos dos términos indistintamente. La creencia, mientras dura, es un hábito fuerte y como tal, fuerza al hombre a creer hasta que una sorpresa rompe el hábito. Más aún, Peirce distingue dos formas de romper el hábito. El rompimiento de una creencia solo puede deberse por una experiencia novedosa o hasta que nos encontramos a nosotros mismos confrontados con alguna experiencia contraria a las expectativas. El énfasis es mío. La sorpresa tiene sus variedades activa y pasiva. La primera se da cuando uno percibe positivamente conflictos dada una expectativa. La segunda, cuando no se tiene una expectativa positiva, sino la ausencia de cualquier sospecha de que ocurra algo fuera de lo común, totalmente inesperado, como un eclipse total del sol que uno no había previsto. El modelo epistémico peirciano
propone a la sorpresa como el detonante de toda pesquisa. La identidad de un hombre consiste en la coherencia entre lo que es y lo que piensa. Charles Sanders Peirce.